Buenos días. Este video trata sobre el lenguaje de la filosofía. El día de hoy nuestro equipo de trabajo está conformado por Marjorie Charri, Ovidio Jaramillo y Erika Fernández. Cursamos segundo semestre de la carrera de trabajo social y vamos a hablar sobre las concepciones más influyentes que sobre el lenguaje han dado algunos filósofos a través de la historia. Bueno, buenos días. Iniciamos entonces con la exposición de las concepciones más influyentes de la filosofía del lenguaje en la historia. La filosofía del lenguaje en sí es una rama de la filosofía que estudia el lenguaje, es decir, fenómenos como el significado, la verdad, el uso de la pragmática, el aprendizaje y creación del lenguaje, el entendimiento del lenguaje, el pensamiento, la experiencia de la comunicación. El lenguaje humano es un conjunto de signos y símbolos que representan lo que quiere decir y que comprende varios componentes esenciales: un sonido, un tono, un gesto, un volumen y dos significados: el convencional, la definición denota la expresión, y el connotado, que simboliza la intención que conlleva. Es una creación del hombre para entenderse y comunicarse con sus semejantes, utilizado como medio de expresión de sus intenciones, sus pensamientos, sus sentimientos y emociones, y representa una manifestación de la cultura, y a esta se puede transformar. El lenguaje nunca podrá expresar con exactitud una idea, ya que ésta siempre superará al lenguaje hablado, porque no nos alcanzan las palabras para definir nuestro pensamiento con la fidelidad que deseamos, y pues tampoco las ideas podrán ser interpretadas enteramente por el interlocutor, cuyo entendimiento estará inevitablemente limitado por su propia cosmovisión, que es la condición que distorsiona los mensajes que recibe. A continuación, algunos representantes, pues los representantes como más importantes en el lenguaje de la filosofía. Representantes de la filosofía del lenguaje. Primero, Winston. El lenguaje es un fin en cuanto a comunicación. Todas las personas, para poder interactuar entre nosotros, utilizamos una comunicación a través de señas, signos y símbolos en un contexto representado, cada uno de nosotros una realidad. Sin un lenguaje nosotros no podríamos socializar pensamientos, actuar en conjunto, no podríamos laborar para partirnos el trabajo y tener una coordinación. 2. Demócrito. El lenguaje nace como una respuesta a la necesidad surgida por los hombres de comunicarse y dar a conocer sus experiencias y realidades. 3. Habermas propone una narración comunicativa, cuyo fundamento sería el carácter intersubjetivo y consensual de todo saber, y que devolvería a la sociedad el control crítico y la orientación consciente de fines y valores respecto a sus propios procesos. Nos muestra que el lenguaje, como medio de su contexto y estructurado por medio de códigos, es de carácter intersubjetivo y consensual en cuanto al saber. Michael Foucault. El lenguaje tiene como principal límite la muerte, y este límite es el encargado de abrir dentro de él un espacio extremo, infinito, con el fin de vencer las limitaciones y multiplicarse hacia la eternidad. El lenguaje es historia en sí mismo, es el resumen del pasado, en tanto lleva consigo el discurso del presente y las posibilidades de proyección del mismo hacia el futuro. Hablar para no morir. Bertrand Russell. El lenguaje tiene dos fines primarios: la comunicación y la expresión. En el caso de la comunicación encontramos ciertos aspectos que no se deslindan de la expresión. Tal es el caso de respuesta inmediata ante un suceso inesperado que se llega a dar, sea el caso de una expresión tanto de horror como de sorpresa. Los sofistas. El punto de vista de los sofistas es que el lenguaje surge por convención de los humanos, que estos mismos lo crean y lo forman, según sus usos, costumbres y aplicaciones cotidianas. Bueno, como séptimo representante tenemos a Aristóteles. El lenguaje surge en el mundo de los humanos y se va formando con las diferentes atribuciones y aplicaciones o usos que los humanos aportan, dando como resultado las variaciones y aspectos particulares del lenguaje en cada pueblo o región. El lenguaje es resultado de lo que el ser humano hace con él. Platón. El lenguaje solo es un punto de partida, se rescata la conexión entre palabra e idea. El desarrollo que todo el lenguaje pues da es la representación. No se va de la realidad de los conceptos, sino por el contrario, enfoca como los conceptos, o sea, lo que nosotros hacemos a la realidad.
Tenemos que el lenguaje es tan necesario para el hombre y, o sea, que aprende una lengua, como por así decirlo empíricamente, mientras esté metido en ese contexto donde todos hablan esa lengua. O sea, nosotros tenemos el lenguaje y lo aprendemos es porque vemos a las demás personas que lo hablan, que lo practican. La filosofía del lenguaje es interesante cuando se dice que lo que no conocemos y no podemos darle una razón del por qué sucede es debido a la falta de conceptos para desarrollar una conclusión. El lenguaje puede ser tomado como tanto, como un medio y como un fin, ya que es el encargado de que nosotros podamos comunicarnos y transmitir nuestras experiencias y realidades, siendo este un caso, o sea, siendo este un caso, o sea, como un medio por el cual nos podemos comunicar nosotros con las demás personas. Weinstein dice que lo que hacemos y lo que somos es lo que le da sentido a nuestras palabras. Por lo tanto, es el contexto o juego del lenguaje el que nos encontramos, el que determina la forma en que veo el mundo, que es resultado de mi interacción social, y de dicha visión dependerá directamente mi lenguaje. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, y siempre nos estamos chocando contra la jaula en la que nos encierra nuestro lenguaje. Problemas sobre el lenguaje. En efecto, la estrechez de pensamiento y la estrechez de conocimiento te hace ver un mundo igualmente estrecho. El lenguaje es la forma de expresión natural del ser humano, y entre más amplio más amplio y accesible es el mundo para ti. Importante del lenguaje. Para comunicarnos, el principal papel del lenguaje es permitirnos la relación con los que nos rodean y el intercambio de información. Está claro que este no es nuestro único medio para comunicarnos. También lo hacemos a través del lenguaje corporal, nuestros gestos y nuestro comportamiento. Sin embargo, no cabe duda del lugar relevante que ocupa el lenguaje para esta función. El lenguaje actúa a sí mismo como factor estructurante y regulador de la personalidad y del comportamiento social. El lenguaje nos permite expresar lo que sentimos o realizar introspección a través del lenguaje interior y acomodarnos a las conductas deseadas socialmente, como herramienta para identificarnos con un grupo social. Por último, el lenguaje oral constituye el principal medio de información y cultura. Es un factor importante con el que podremos sentirnos formar parte del grupo social al que pertenecemos. Muchísimas gracias.